¿cómo es? Estoy muy contenta de poder grabar. Hace muchísimo que lo quiero grabar y por fin puedo grabar tranquila, así. Ella es Bianca, es mi gatita. Es la mamá de Pelusa, que Pelusa por ahí anda. No me conocen, yo me llamo Giovanna. Estoy muy contenta de poder grabar este video. Hace muchísimo que lo quiero grabar. Más que nada, este video es porque quiero contar una parte de mi historia, pero más que nada como para que ustedes me conozcan un poco. Que por cierto, muchas gracias porque ya somos 60 personas en el canal. O sea, que es un numerito chiquito, pero para mí son un montón de personas. He visto que comparten mis videos, así que muchas gracias. Les quiero hablar de una etapa de mi vida que para mí fue importante, que en ese entonces yo me identificaba como un chico transgénero. Hoy en día, quiero aclarar, ya tengo mi pareja, me identifico como mujer. No es algo que deteste de mí, digamos, de como de mi historia. No es algo que me avergüence contar. Cuando nace contarlo, lo cuento sin ningún problema. Personas que estuvieron en ese entonces, capaz es difícil como tratar de procesar todo eso, todo ese transcurso de tiempo. Yo me empecé a sentir así más o menos por allá del 2018, 2019 más o menos. Se trajo la pregunta más o menos de qué eran las personas de la comunidad LGBT. Yo en ese entonces sí había conocido gente que era parte de la comunidad LGBT, pero nunca me pregunté si yo podría ser parte de la comunidad LGBT. En ese entonces la primera pregunta que yo tuve fue, ¿me gustan los hombres o me gustan las mujeres? A primer plano vi, ok, me gustan ambos, pero porque siempre tuve como esa curiosidad de qué se sentirá darle un beso a una chica o qué se sentirá estar en una relación con una chica. ¿Será lo mismo o no? Yo misma me empecé a ver, bueno, yo mismo en ese entonces, empecé a verme como que yo era un poco más masculina, o como acá se le dice, era un marimacho, o como que era, como que no tenía eso de femenina, no era muy femenina, prefería usar ropa grande, no me gustaba usar, hasta el día de hoy no me gusta, usar calzas o cosas apretadas, no me gustan. Pero en ese entonces lo asocié más con que yo a lo mejor me sentía más cómoda y mejor cómo se comportaban o lo que hacían los hombres. En ese entonces yo lo asociaba más, que yo me llevaba mucho mejor con hombres que con mujeres. Quiero explicar esto y contarlo más que nada porque sé que en mi canal lo mira tanta gente que conozco, que es cercana a mía, y también hay gente, o sea, hay parte de mi familia que ve mis videos. Quiero que un poco entienda o vea mi punto de vista que yo tuve en ese entonces. Contexto, o sea, ahora 2026, yo ya estoy casada, tengo mi casa, me siento una chica. En entonces, hace 5 años atrás, me cruzabas y yo era una persona totalmente diferente. Era, o sea, si bien soy flaca, estaba mucho más flaca. Tenía el pelo corto. Y vos me preguntabas mi nombre y en ese entonces yo te decía, mi nombre es Christopher. En el momento que pasó esto yo vivía con mis papás, tenía más o menos creo que 17 y 18 años. Cuando cumplí la mayoría de edad, de a poco me fui revelando. Es más, a escondidas, yo cuando tenía el pelo más chica, creo que lo tenía más o menos de este largor, un poco más largo. Y de a poco me lo iba cortando, taca, 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 hasta que más o menos me llegó hasta acá. Y claro, después cuando me llegó hasta acá no me lo pude seguir cortando porque, a ver, mi familia se daba cuenta. Un día te vas a dormir, tenés el pelo acá, el otro día cuando te despertás tenés el pelo acá. O sea, no. Yo ya había pedido, insistía que yo me quería cortar el pelo porque yo quería tener el pelo corto porque no me gustaba que... A ver, yo en la escuela ya había arrancado a decir que me llamaba Christopher, que era él, no ella. Entonces los profesores, algunos de mis compañeros me trataban como él y no ella. Entonces lo único que a mí me impedía en ese entonces, estando en la escuela secundaria, era que tener el pelo largo, obviamente me iban a asociar con una chica. Entonces la única manera que veía en ese entonces que a mí me trataban como un chico era tener el pelo corto. A ver, no asumí que también me iba a pasar a la voz, me iba a pasar en el cuerpo, pero en ese entonces para mí el problema era el pelo. Entonces, o sea, era esto de cortarme el pelo a escondida. Incluso había arrancado como a hablar un poco más grueso, así. Ahora no me sale porque ya directamente lo dejé hacer hace muchísimo tiempo. Mi mamá, bueno, obviamente no la entendía. Mi papá por los últimos, creo que cuarto o quinto año, que yo ya tenía 18 más o menos, me puse de novio con una chica. Era esto que mi mamá, yo
le decía que era una amiga. Qué sé yo, mi mamá me mandaba a hacer algún trámite o algún mandado al centro sola, y ahí aprovechaba para decirle a mi mamá, bueno, dame permiso para ir a tal lado o hacer tal cosa, que sí yo tenía que hacer, o sea, porque me mandaban. Y ahí aprovechaba a pasarla a buscar a ella, a su casa, y ahí salíamos juntos. O sea, esa era nuestra cita, más o menos. A ver, lo que yo tendría que ir y venir, tenía que haber tardado como más o menos 1 hora y media, tardaba 3 horas, incluso más. Y ya a lo último ya me llamaban enojadísimos, volvete ya a la casa. Creo que en una de esas ocasiones, no me acuerdo muy bien porque hay cositas y cositas que la verdad que yo no me acuerdo. En una de esas ocasiones, yo no sé muy bien cuándo, quién, pero el tema es que a mí o me vieron agarrados de la mano o me vieron besándome En una de esas ocasiones que nosotras salimos juntas, nos vieron. A ver, yo me acuerdo específicamente que fue a fines del 2022, porque yo ya me estaba por graduar del secundario. O sea, faltaba más o menos una semana para que yo terminara el secundario. La cuestión fue que, bueno, nos vieron, llego a mi casa de la escuela, viene mi papá con mi mamá. En ese entonces, no sé por qué, nos dirigimos tipo al auto de mi papá y nos metemos a charlar ahí adentro. Literalmente éramos los tres adentro del auto. En una de esas mi papá me mira y me pregunta. A todo esto yo ya le había contado a mi mamá, pero sé que un día, estando sola con mi mamá, agarré y le conté cómo me sentía, que yo me quería cortar el pelo porque quería ser un hombre, que no me gustaba mi nombre, que quería llamarme Cristo. Sé que no le conté de mi entonces pareja, porque eso ya era muchísimo. O sea, si bien mis papás, a ver, durante toda mi adolescencia tenían miedo que yo tenga novio, que yo les diga que tenga novia, era un montón. Yo ya le había contado a mi mamá esto y se ve que a raíz de que me vieron con esta persona y que mi mamá ya sabía, o sea, ya sabía que yo me sentía así, pero no sabía que tenía pareja. Entonces esas dos cosas se juntaron e hicieron que hablen entre ellos y digan, bueno, acá está pasando algo con Giovanna. O sea, en ese entonces fue una desesperación de parte de ellos de decir qué hicimos mal, qué cosa hicimos mal, en qué te fallamos, en qué cosa te faltó que no... A ver, como en qué cosas ellos me habían fallado como para que yo les venga con esto ahora a los 18 años. Entonces, mi papá, bueno, me empezó a preguntar por qué les estaba haciendo eso, por qué les pagaba de tal manera. Y claro, para mí era como un ataque porque era como, pero si yo no le estoy haciendo nada a ustedes. Ahora, yo lo pienso ahora, un poco más grande, con 23 años. eh, en ese entonces sí afectaba, obviamente, porque un papá ve crecer a alguien con un género, con unos gustos diferentes, con cosas diferentes y que a los 18 años te diga algo completamente diferente. Yo esto lo cuento de mi historia, lo cuento desde mi punto de vista. En ese entonces, la primera reacción de mis papás, después de que tuvimos esta charla, la primera reacción que tuvieron mis papás fue a que yo vaya a la iglesia, criada dentro de la iglesia, lo cual al día de hoy respeto, admiro y sigo siendo parte de esa religión. La primera reacción que tuvieron mis papás, bueno, que yo vaya a ver, hacerme ver con una pastora. Bueno, la pastora agarró, mis papás más o menos le contaron la situación por teléfono. Yo calculo que esta pastora ya sabía más o menos, o sea, antes de ellos hablar conmigo, yo supongo que ellos ya habían hablado con ella. Así que la pastora más o menos como que me hizo una oración, me preguntó por qué yo me sentía así, le volví a dar la misma explicación que yo le había dado a mis papás. Así que mi papá, una cosa que me había dicho, y a ver, tómenlo con pinzas o como ustedes quieran, pero en ese entonces mi papá me dijo una cosa: o volvés a ser normal y te quedas en la casa, o haces lo que vos querés y te vas. En ese momento, lo que yo decidí, y fue la misma pastora que me preguntó, porque ella sabía de esto que me había planteado mi papá, ¿qué vas a hacer? Y mi respuesta fue, me voy a ir.
Entonces, bueno, ya teniendo esa respuesta a la pastora, ya sabía más o menos que yo cuando llegara a mi casa iba a agarrar y me iba a tomar el palo. Así. Entonces, bueno, cuando yo llego a mi casa, claro, mi papá totalmente expectante a qué le iba a decir yo, con qué respuesta le iba a traer. Agarré, le dije a mi papá, me voy a ir. No tenía dónde ir. No tenía dónde ir. En ese entonces tenía a mi mejor amiga. Entonces ella no tenía una casa propia tampoco. Estaba viviendo con una tía. Esa tía en ese momento se había ido de viaje, entonces tenía un lugar en su casa, no en su casa, en la casa de su tía, donde yo me podía quedar. Así que bueno, le digo esto a mis papás, obviamente no, se destruyen, mi mamá llora, mi hermana chiquita no entendía nada, mi papá decepcionado en el momento creo yo, porque en ese momento, bueno, mi papá no tuvo otra opción más que aceptarlo. Yo me fui entonces en la casa de mis papás. Entonces yo me fui a la casa de esta amiga y estuve ahí esos últimos 2 días, ¿no? Esos últimos 2 días no tuve contacto con mis papás. No supe nada de ellos porque en ese momento el teléfono que yo tenía era el teléfono de mi mamá. Mi mamá me había prestado un teléfono que yo usaba en ese entonces. Al yo irme de las casas de mis papás, entonces yo le devolví ese teléfono a mi mamá. Bueno, procedimos a la bajada, que le hicimos nosotros la graduación del secundario. Me presento, claro, me presento con un jean. A ver, yo no tenía nada de ropa, lo que tenía era poquísimo y lo que tenía, algunas cosas estaban sucias. Tenía un pantalón jean azul, me acuerdo. Tenía una camisa blanca abajo y arriba tenía un suétercito gris, que me acuerdo perfectamente ese suétercito gris. Si tengo fotos voy a tratar de mostrarles. Pero tenía una mancha de tuco. Y llevé eso. Y con el pelo súper corto, con cortecito honguito. Me acuerdo que mi amiga hizo lo que pudo porque, a ver, entre lo que yo quería y la desesperación que quería cortarme el pelo, peinó así para abajo. Hizo taca, 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 taca. Así. Y bueno, en ese entonces, como estábamos recién saliendo de pandemia, que, o sea, estaba todo más o menos ahí nomás, solamente por alumno nos dejaban invitar a 2 personas, que en ese entonces, a ver, esos 2 espacios era para mi papá y mi mamá. Yo al irme directamente y puse a mi mejor amiga y a mi novia. Más o menos 5 minutos antes que nos presentaran, digamos, que pasen los alumnos, qué sé yo, de la promoción. Bueno, 5 minutos antes aparece mi mamá en la escuela, con la ropa sucia, en mi bajada. Y ella no me reclamó que traía, no me acuerdo bien, pero era una bolsita chiquitita que traía el celular y una cosa más. Creo que era el cargador y algo más. Y me dijo sí, que no la dejara escribir y que siquiera estando en contacto. Ella me venía a hacer una pregunta y si era que era como que mi papá me volvía a dar una oportunidad de volver a la casa o seguir afuera. Que no iba a volver, pero que me iba a tomar un tiempo. A ver, la situación, digamos, familiar hoy en día es totalmente diferente. Les puedo decir que hace 2 días atrás vinieron a cenar a casa. Bueno, pasan los días, pasa la bajada. Bueno, pasaron los días, yo me contacto con, en ese entonces, no sé si sigue, la verdad estoy desinformada en ese tema, Familia Arcoíris. Yo me acerco a ellos, en esa organización habían muchos que eran transgénero, que se identificaban trans, no binaria. O sea, había muchas personas de la comunidad LGBT. Entonces yo me uno a ellos. De la casa de esta amiga pasé a la casa de una pareja de 2 chicas. Creo que ahí habré estado una semana. De la casa de esa chica. Esto fue de diciembre a febrero. Pasé por un montón de casas. Yo no me acuerdo el orden, pero lo voy a ir diciendo más o menos. Pero sí no me acuerdo en qué orden fue. Pasé de estar ahí a un hogar de protección, mujeres. Ahí habré estado más o menos casi un mes. Que incluso ahí adentro me agarró COVID. O sea, estuve no sé cuánto. Si estuve un mes ahí fue porque pasé el mes que tuve COVID ahí adentro. De ahí me fui a la casa de una chica que vivía con su hijo. Y de ahí me fui, creo que haber estado con ella unas 2 semanas más o menos. Con ella, de ahí digo, me fui a un viaje. Tipo, en el medio conocí un grupo de dance covers, que no voy a decir nombres. Conocí un grupo de dance covers de K-pop, que en el medio ellos tenían un viaje al Cóndor,
que es un pueblito acá cerca que es sobre el mar. Y se iban de vacaciones unos días, una semana para ser específico. Entonces yo paso a la casa de esta chica con el nene. Ese viaje directamente, digamos, me colé al viaje. Y cuando vuelvo, me voy al último lugar que estuve, iglesia católica que está acá en Viedma, que es justo enfrente de la plaza. Como para darle una pista a los que me conocen acá de Viedma. Estuve ahí estuve de febrero hasta mayo, porque en sí era una residencia para chicos. Yo siendo chico transgénero me permitieron ir, pero bueno, conmigo tenían como otro tipo de cuidados, ¿no? Porque yo estaba compartiendo espacio con hombres, chicos, masculinos, cis, o sea, cisgénero, ¿no? No es que eran transgénero igual que yo, sino que eran chicos varones desde nacimiento. Pero bueno, en ese lugar hice amigos, me empecé a llevar bien con los chicos que convivíamos ahí. En el medio, como yo ya había terminado el secundario, me anoté a una escuela de arte. Cuando llegó más o menos marzo, yo tomé la decisión de hacerme el cambio de DNI. Yo ya había ido a marchas, a visibilidad transgénero, había hecho marchas de LGBT. Siempre que había este tipo de eventos yo iba, me hacía presente. Alumnos de escuelas secundarias me contactaban como a ver si me podían hacer una entrevista. Es más, hasta tuve la ocasión de asistir a una entrevista al canal Encuentro, que es de acá de Viedma. Porque ahora está más actualizada, no sé, la moda, y en realidad no es una moda, porque fue mucho de lucha, y la verdad que por esas personas también que lucharon mucho. Bueno, acá les presento a Pelusa. Eso fue más o menos en marzo, que yo me hice el cambio de DNI. Igualmente, más o menos para fines de enero, terminé con esta novia que yo tenía. Entonces, bueno, seguí normal con mi vida, arranqué la universidad, arranqué a estudiar en la escuela de arte. Mediados de abril, que yo estaba en la universidad, estaba todo completamente normal. Seguía con con este grupo de dance coach. Con este grupo de dance cover hacíamos baile, íbamos a eventos. Es más, bailamos en un evento de visibilidad trans. Un día, esto ya va tomando un giro para otro lado que yo después lo voy a continuar contando en otro video. Un día me llega el 15 de marzo, que es mi cumpleaños, me llega un mensaje de una persona que yo no conocía diciéndome feliz cumpleaños. En ese entonces yo lo único que respondí fue gracias y nada más. Esta persona me siguió escribiendo, pero yo no le di pelota. Así que simplemente lo pasé por alto y pasó más o menos un mes más. En abril, bueno, el 6 de abril nace mi hermanita. A los días me llega otro mensaje de esta persona misteriosa y decido responderle. Y bueno, en ese entonces esta persona era un chico, morochito, pelo largo, con dos mechitas teñidas de rubio, teñidas de rosado, con las puntas rubias. Me escribe y empezamos a escribirnos y con los días nos empezábamos a llevar mejor, qué sé yo, que no sé cuánto, un va y viene. Y un día me dice, tenemos que juntarnos. Vamos si no te ofende, si vos querés, podemos juntarnos. Y le dije como, no, no sé, me da miedo, me da cosa, porque no te conozco, no sé quién sos. Yo, no, a ver, en ese entonces no estaba ni enterada si era un hombre o una mujer, para empezar. Después me contó que era un chico. Nos conocimos, qué sé yo, nos pusimos a charlar, caímos súper bien los dos. A mí me cayó repiola, yo a él también, que no sé qué. Entonces éramos dos pibes hablando de no sé qué, de las cosas de la vida, que no sé qué. Y me acuerdo que ese día nos habremos juntado como eso a las 5 de la tarde y hasta como a las 8 o 9 de la noche no paramos de hablar. Nos recorrimos casi todos los días caminando. Bueno, no les puedo seguir grabando más video porque ya más o menos son 40 minutos de video. Esto va a quedar para una segunda parte. Que la segunda parte ya lo voy a hacer junto con este chico misterioso llamado Emma. O como ustedes lo han visto hasta ahora, que se llama Santi. Un poco de cómo nos
nos terminamos de conocer, cómo se dio todo y cómo terminamos hoy en día casados. Así que bueno, si les gustó el video no olviden darle like, comenten qué les pareció el video, si nos conocen o no nos conocen, si son parte de mi familia o no. Comenten a ver qué les pareció el video, espero que les haya gustado, nos estamos viendo en la próxima. Chao.